Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Salmo 16 que voy a leer es una oración que Jesucristo hizo a su Padre antes de ir a la cruz. No se sabe dónde la hizo. Es posible que la haya hecho en el huerto de Getsemaní, cuando Él le pidió a sus discípulos oración. Recuerda que les dijo: oren para que no entren en tentación, y cuando volvió que estaban dormidos. Este salmo hay que ponerle mucha atención para poderlo entender, pero como sé que todos mis amados tienen la mente de Cristo, entonces lo van a poder comprender. Así que mucha atención, y mientras yo lo leo, ustedes piensen o vean mejor a Cristo haciendo una plegaria a su Padre momentos antes de ir a la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Así que con esto en mente voy a leerlo. Mucha atención. Dice el salmista David, 1000 años antes, oiga, 1000 años antes de que Cristo fuera a la cruz. Mire lo que escribió David. ¿Qué dice David? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos, ¿hay algún santo aquí? Que están en la tierra, y para los íntegros, dice Jesús, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios, es decir, los idólatras. Dice Jesús: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú, Jehová, sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Atención, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo por este hermoso salmo. Sé que cuando mis hermanos lo entiendan, se van a deleitar en él, como lo hizo el salmista a David. Oro para que este salmo nos haga crecer cada día más
en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que alguien estará diciendo: ¿y cómo puede usted, Pastor Abraham, saber que este salmo que escribió David, ¿cuántos años antes? 1000 años antes de Cristo, habla de una oración que Jesús hizo? ¿De dónde saca usted esto? Pues para poder entender este salmo y poderlo comprender verdaderamente, hay que remitirnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya los voy a llevar allí. Allí en el libro de los Apóstoles, los Hechos, en el capítulo 2, ustedes recordarán que el día de Pentecostés, según el capítulo 2 de los Hechos, la iglesia que nacía fue llena del Espíritu Santo. Dice la palabra que había un grupo de personas orando. Se calcula unos 120 estaban en una casa, clamando y esperando la promesa de Cristo, porque Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, sino quédense hasta que sean investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. Allá estaban en este lugar, en este aposento alto, todos reunidos. Dice la palabra que estaba también María y los hermanos de Jesús. Cuando de repente, según Hechos 2 de los Apóstoles, vino un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban orando, y a todos se les aparecieron lenguas de fuego, según el Espíritu Santo les daba que ellos hablasen. Dice la palabra que cuando todos empezaron a hablar en idiomas que no conocían antes, empezó a temblar la casa donde estaban ellos. Y la gente que estaba alrededor mirando esto en la calle, pues corrieron a ver qué era lo que pasaba en esa casa. Cuando llegaron, encontraron que todos los que estaban reunidos estaban hablando en idiomas diferentes. Ustedes saben que Jerusalén en esa época era una metrópoli donde asistían gente de todo el mundo. Así que había gente de diferentes países y escuchaba a estos judíos hablar en sus idiomas. Ellos quedaron asombrados viéndolos hablar en idiomas diferentes. Entonces algunos necios, como siempre, dijeron: esto los que están es borracho. En ese momento Pedro lo tomó el Espíritu Santo y dio su primer sermón. Y Pedro se levanta y le dice: varones, estos no están borrachos como ustedes suponen, porque apenas son las 9 de la mañana. Más bien lo que están viendo ustedes es lo profetizado por el profeta Joel, porque el profeta Joel escribió en su profecía que en los postreros días sucedería lo que ustedes están viendo, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y estas personas profetizarían. Estos no están ebrios, sino están llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro sigue dando su sermón allá en Hechos 2, Pedro utiliza este salmo, el Salmo 16, ya lo vamos a ver. Pedro utiliza este salmo y le dice a todos los presentes que ese Cristo que ellos mataron, Dios lo levantó de los muertos, como el profeta David escribió ¿cuántos años antes? 1000 años atrás. Así que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que este salmo se refiere 100% a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Levánteme la mano si está entendiendo. Así que me voy a remitir al sermón de Pedro en Hechos 2 y voy a sacar algunos pasajes de allí para que ustedes entiendan el salmo número ¿qué? El salmo número ¿qué? 16, que nos habla de una oración que levantó ¿quién? Jesús antes de morir en la cruz. ¿Todos quedamos conectados? Ok, ya estamos conectados. Entonces vamos a estudiar este salmo que lo he titulado La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Entonces, hermano, este preámbulo sirve para comenzar mi estudio. Voy a empezar con un primer punto en Números Romanos. Primero, la aplicación profética. Porque ya les dije
que es un salmo auténticamente profético, que aunque David lo escribió 1000 años antes, apunta directamente a Jesucristo. Veamos Hechos de los Apóstoles. Pero primero leamos este pensamiento, por favor. Este hermoso salmo, escrito por el rey David, describe de una manera profética la oración que el Señor Jesús hizo a su Padre antes de morir en la cruz. No sé si entendieron lo que acabo de escribir. Este salmo, Salmo 16, describe de una manera profética esa oración que Cristo hizo momentos antes de ir ¿a dónde? A la cruz. Primero, el apóstol Pedro aplica este salmo a la muerte y resurrección del Señor Jesús. Esto es bien importante que la iglesia lo entienda. Si ustedes no entienden esto, no entenderán el salmo. Repito, atención. El apóstol, ayúdeme, el apóstol Pedro aplica, o sea, toma este salmo y lo aplica a la muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Cuándo fue escrito este salmo? 1000 años antes. Así que Pedro se está devolviendo 1000 años, tomando un salmo de David y diciendo: este salmo que escribió David habla de Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué fue lo que escribió? Hechos de los Apóstoles 2:22. Hechos 2:22. Escuche lo que dijo Pedro en su sermón. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a ese Jesús ustedes, israelitas, lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, es decir, por manos de los romanos. ¿Y qué más le hicieron? Lo crucificaron. A este Jesús Dios lo... Pero póngale gana, iglesia. A este Jesús Dios, ¿qué? Lo levantó. ¿De dónde lo levantó? Pues de la tumba. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Paremos ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Préstame su atención. Lo que Pedro está diciendo, vuelvo y le retomo lo que Pedro venía diciendo: estos que están aquí no están borrachos, ellos están llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Estos que están hablando no es otra cosa más que el poder de ese Cristo al que ustedes, no oigo, mataron, crucificaron en manos de pecadores romanos y lo clavaron en una cruz. A ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo levantó de la muerte. Y ahora mire lo que dice después, versículo 25, dice Pedro: porque David, ahí viene el salmo, porque David dice de Cristo, veía, ahí viene el salmo, escuche, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Oiga, y aún mi carne descansa en esperanza. ¿Por qué? Dice Jesús: porque no dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás del gozo con tu presencia. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Varones judíos, estos que están viendo hablar en lenguas no están
borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo, de ese Espíritu que derramó el Cristo al que ustedes mataron y crucificaron. A ese Cristo que ustedes mataron, Dios lo levantó de entre los muertos, tal y como lo profetizó. Yo no oigo David, ¿cuántos años antes? 1000 años antes, porque estaba escrito que Dios no permitiría que su santo Jesús se quedara en el Hades, en el lugar de los muertos, y mucho menos Dios permitiría que su cuerpo entrara en corrupción, es decir, que se descompusiera, sino que Dios lo levantó de los muertos y lo llevó a su gloriosa presencia, tal y como lo profetizó el rey David. ¿Alguien está entendiendo? Segundo, el apóstol Pedro demuestra que este salmo, el salmo número 16, repito, el apóstol Pedro demuestra que este salmo número 16 no puede, repita, no puede aplicarse al rey David. ¿A qué me refiero? ¿Quién escribió el salmo? David. Pero el salmo dice que su santo sería levantado de los muertos. La pregunta es, ¿David fue levantado de los muertos? Que su santo no vería corrupción. David no vio corrupción. Claro que vio corrupción. Su cuerpo está en Jerusalén, enterrado. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro es que ese salmo, aunque lo escribió David, David no hablaba de él, sino de quién, de su hijo, que nacería ¿cuántos años después? ¿No oigo? 1000 años después, su hijo Jesús, porque Cristo proviene de los lomos de David. Amén. Hechos 2:29, sigamos leyendo. Mire lo que dice Pedro: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que David, ¿qué? Yo no oigo. Murió. ¿Y qué más? Y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero como David era un profeta, sabiendo que con juramento Dios le había prometido, le había jurado a David que su descendencia en cuanto a la carne, de esa descendencia Dios en el futuro levantaría ¿a quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, oiga lo que dice David, que viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús que vio David, ¿cuántos años antes? 1000, que lo vio resucitar, a ese Jesús Dios lo resucitó, del cual todos nosotros, los que ustedes dicen que están borrachos, somos testigos. Así que ese Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ese Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís hoy. Estos no están ebrios, están llenos del poder del Espíritu Santo, como lo prometió Jesús. Denle un aplauso a Dios, ¿se está entendiendo? Así que, santos, queda claro que según el apóstol Pedro, el salmo número 16, que fue escrito por David, ¿cuántos años antes? 1000 años antes, no
se refiere a David, sino a su hijo que nacería 1000 años después. David lo vio en el Espíritu y por eso escribió el Salmo 16. Levante la mano si quedó claro este asunto. Como ya quedó claro que este salmo lo escribió David, no para hablar de él, sino para hablar de su heredero al trono, porque Dios le prometió a David en el segundo libro de Samuel que su hijo se sentaría en el trono para siempre. Entonces, teniendo ya en mente todo esto, por fin vamos a entender el Salmo número 16. ¿Estamos listos entonces? Entonces lea estos pensamientos. El rey David jamás pudo cumplir este salmo, pues al morir su cuerpo fue sepultado ¿en dónde? En Jerusalén. O sea, si esto hablara de David, David no tendría que haber muerto, pero David se murió y está ya su cuerpo en Jerusalén. Bueno, si queda algo de su cuerpo, ¿no? David, otro pensamiento. David fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este salmo y anunciar lo que le sucedería a Jesucristo 1000 años después. Así que yo quiero que usted se imagine la escena. El rey David. Yo me lo imagino a David, porque la Biblia nos lo dice, que él era un pastor de ovejas, cuidaba las ovejas. Yo me puedo imaginar a David de noche, a la luz de la luna, con sus ovejas y con su inseparable lira. Porque yo no sé si ustedes sabían que David tocaba instrumentos de cuerda. Recuerda que por una época él tocó para el rey Saúl, y había tanto poder en lo que tocaba David, que cuando él tocaba este instrumento, habían liberaciones. El rey Saúl tenía descanso de los demonios que lo acosaban. Y esto para mis preciosos adoradores, hay poder en sus instrumentos. Si ustedes tocan bajo la unción del Espíritu o cantan bajo la unción del Espíritu, pueden suceder milagros poderosos, liberaciones a través de un instrumento cuando se toca bajo la unción del Espíritu. Así que yo me imagino a David tocando la lira solo, viendo sus ovejas, componiendo salmos, porque la gran mayoría del salterio fue escrito por David. Pero también veo a ese David, un David ya maduro, un David que ya tuvo un encuentro personal con Dios, al que Dios le hizo la promesa de que su hijo se sentaría en el trono para siempre y que su reino no tendría fin. Yo me imagino a ese David recibiendo esta profecía y meditando en las noches sobre esta palabra. ¿Cómo será posible que un hijo mío se vaya a sentar en mi trono eternamente? Así que si esto va a suceder, el hijo que va a nacer de mis lomos tiene que vivir, no oigo, para siempre. Si Dios me está haciendo la promesa de que un hijo mío se sentará en mi trono eternamente, quiere decir que ese hijo será eterno. Yo me imagino a David meditando en esta promesa que Dios le hizo, que su hijo se sentaría en el trono para siempre. David está orando, sus ovejas en el prado, está tocando su lira, cuando de pronto lo toma, ¿quién? El Espíritu Santo. Y David cae bajo la unción y empieza a entonar este cántico, el Salmo 16, y empieza a inspirarse en el Espíritu y lo canta. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios y no hay para mí bien fuera de ti.
para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de todos aquellos idólatras que le sirven a otro Dios. Yo no ofreceré sus sacrificios, sus libaciones de sangre, ni tampoco tomaré sus nombres en mi boca, nunca los pronunciaré. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, porque tú sustentas mi suerte. Tú eres mi suerte, Dios. Las cuerdas, es decir, mi herencia, me cayeron en lugares deleitosos, y la heredad que me ha tocado es completa para mí. Estoy feliz con lo que tú me has dado, lo que está diciendo David. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña a mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Dios está a mi diestra, por eso nadie me podrá mover, nadie, porque seré inconmovible. Se alegró mi corazón, se gozó mi alma, y mi carne reposará confiadamente en la tumba, porque yo sé que tú no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo se descomponga y se pudra en la tumba. Me mostrarás, después de que me resucites, el camino al cielo. Me llevarás a tu presencia, donde habrá plenitud de gozo y donde habrá delicias para siempre. Aleluya. Aleluya. Ahí estaba el salmista, tomado por ¿quién? Por el Espíritu. Y oiga, mi iglesia, lo que el Espíritu me dice: a partir de este domingo, esta iglesia será transformada en la adoración. Escucha lo que el Espíritu Santo dice. A partir de este domingo y durante todos los domingos que vienen, empezarán a suceder milagros a través de la adoración. Sé que ahorita mucha gente no entiende lo que el Señor va a hacer en esta casa. Que me cierren la puerta, que no pueda llegar a la hora que se me dé la gana, me molesta, dicen algunos. Pero cuando vean fluir al Espíritu, cuando vean llover fuego del cielo, sabrán que había un profeta en medio de esta casa. Quiero un consejo: no se vaya a perder lo que va a pasar este domingo. Llegue temprano, porque usted va a ver llover fuego del cielo. Se acordará de mí, porque el Espíritu lo está hablando. Prepárese, en adoradores. Dejen fluir al Espíritu, así como David lo dejaba fluir. 1000 años antes, David en el Espíritu veía a Jesús muriendo en una cruz y resucitando de los muertos. David sabía que ese era su hijo de sus lomos y que viviría para siempre. Que la promesa que Dios le había dicho se cumpliría, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habla se cumple. Amén. Dale un aplauso a Dios. Hay fuego aquí, hermano. Ahora que ya tienes todo en esta mente, levanta las manos y hace una oración. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a entender tu palabra y a comprender lo que Cristo oró antes de ir a la cruz. Amén. Siempre se nos ha hablado de Cristo orando ¿en dónde? En Getsemaní. Siempre se nos ha predicado, y Jesús regresó de orar
y halló a sus discípulos durmiendo. Y los regañó y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Orad y velad para que no entréis en tentación. Acuérdense que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se nos ha enseñado que Jesús fue 3 veces. Y las 3 veces que volvió los encontró que durmiendo. Hasta que la última vez le dijo: ya no más, duerman, descansen, el tiempo ha terminado. Ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores. Pero lo que nunca se nos ha predicado, o por lo menos a mí, es lo que Jesús oró en la intimidad a su Padre, cuando sabía que iba a llegar el momento de la cruz. Pues yo me atrevo a decir que este salmo habla de las palabras que Cristo habló en la intimidad a su Padre, antes de que esa turba llegara con palos y lanzas y con Judas a la cabeza para llevarlo a la cruz. Así que si este salmo puede ser aplicado a Cristo antes de la tumba, ¿por qué no decir también que este salmo fue la oración del Señor en el huerto de Getsemaní? No puedo demostrarlo porque no hay forma de hacerlo, pero creo y supongo en mi espíritu que esta fue la plegaria que Cristo hizo en Getsemaní. Así que si es así, tenlo por seguro que en el cielo ustedes van a ir a preguntar: Señor Jesús, yo tenía un pastor allá en la tierra que se llamaba Abraham, era un hermanito por ahí cojito. Este hombre nos dijo que tú hiciste esta oración, el Salmo 16. No se te haga raro que el Señor le diga: estás en lo cierto. Vamos a ver, entonces empecemos. Segundo, en Números Romanos, la oración del Señor Jesús. La oración del Señor Jesús. Voy a empezar dando unos pensamientos. El Salmo 16, como se mencionó anteriormente, describe la oración que el Señor Jesús hizo a su Padre antes de morir. Es posible que esta plegaria haya sido hecha por el Señor Jesús en Getsemaní. Repito, es posible, no lo puedo asegurar, que no hay forma, pero es posible que esta plegaria haya sido hecha por el Señor Jesús. ¿En dónde? En el huerto de Getsemaní. Veamos qué oraba el Señor Jesús antes de entregar su vida en la cruz. Amén. Primero, ¿qué era lo que Jesús oraba? Vamos a entender el Salmo ahora sí. Primero, antes de ir a la cruz, Jesús entregó su vida en las manos de su Padre. Todos mis puntos, que son 8, siempre van a empezar igual. Antes de ir ¿a dónde? A la cruz. Antes de ir a la cruz, Jesús le entregó su vida en las manos de su Padre. Ahora que ya tiene todo esto en la mente, todo lo que le he explicado, todo lo de Hechos 2, etcétera, lea el Salmo y verá que lo va a comprender mejor. Salmo 16, 1 dice así: imagínate a Cristo en el huerto, si sucedió allí. Imagínate a Cristo de rodillas sudando gotas ¿de qué? De sangre. ¿Qué diría Cristo antes de ir a la cruz? Y ustedes lo leen conmigo. ¿Qué diría Jesús? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para ahí. Pienso yo que esta plegaria de confianza, de entregarle a Dios su vida, fue la oración que Cristo hizo antes de ir a la cruz. Él estaba diciendo a su Padre: Señor, guarda mi vida. Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Cuando estaba en la cruz. Antes de esto decía: Señor, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame de los perros que me rodean. No sé si se acuerdan de todos esos salmos. Porque todos los de Basán me han rodeado, quieren devorar mis carnes. Guárdame, oh Jehová, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué está diciendo el salmista? Confío únicamente en Dios, no confío en nadie más. Yo sé que Dios me va a guardar. Le entrego mi vida en tus manos, encomiendo mi espíritu. Un pensamiento: quien se refugia en las santas manos de Dios puede estar seguro que tendrá su protección. ¿Qué hay que hacer cuando estás en una prueba enorme? A Cristo estaba a punto de ir a la cruz. ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Empezar a renegar o maldecir? Empezar a confiar en quién, en Dios. Entregar tu vida al Señor. Señor, si hoy llegó el momento de partir, si es el momento en que tengo que morir, por favor guarda mi alma, llévala a tu presencia. Eso es lo que hay que orar. Entregarle el alma a Cristo, el corazón a nuestro Señor. Segundo, antes de ir a la cruz, Jesús oró por las personas que creyeron en Él. Por ahí como 3 que entendieron. Les estoy dando una perla hermosísima y no la agarran. Vuelvo a leer a ver si la entienden. Antes de ir a la cruz, Jesús oró por las personas que creyeron en Él. Ese eres tú, hermano. ¿Recuerdan Juan 17? Señor, no oro solo por estos que me diste, sino por aquellos que han de creer en mí. Así que el Señor te incluyó a ti. Versículo 3, Salmo 16, 3. Escucha: para los santos que están en la tierra, y para los hombres y mujeres íntegros, verdaderos cristianos, para ellos es toda mi complacencia. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué estaba diciendo, Señor? Me siento feliz con estos santos que creyeron en mí. Para ellos que son íntegros, verdaderos cristianos, que me aman, que cumplen mi palabra, que me obedecen, para ellos es toda mi complacencia. Me siento feliz de ser su pastor. ¿Qué dijo el Padre Jehová de su Hijo? Este Jesús es mi Hijo amado, y en Él tengo toda mi ¿qué? Complacencia. O sea, con ese Hijo yo me siento plenamente ¿qué? Feliz. Soy dichoso cada vez que veo a Jesús. ¿Qué dijo Jesús de nosotros? Esos santos y esas santas. Que si uno no les pronuncia el género, como que no lo entiende. Estos santos que hay en la tierra, que creyeron en mí, que son íntegros y verdaderos cristianos, son mis hijos, mis hermanos, son mi familia, son mi pueblo, son las personas por las que yo morí en la cruz, y yo los veo y me siento complacido y feliz de que sean mis seguidores, mis discípulos. Ustedes comparan esto con Juan 17, verán cómo el Señor oraba por sus hermanos, clamaba por nosotros. Señor, ellos están en el mundo, yo sé que no son del mundo, pero por favor guárdalos del mal. A los que me diste, guárdalos del mal, no permitas que ninguno se pierda. El Señor intercede por sus hijos.
por sus hermanos. Eso es hermoso. En Getsemaní, tenlo por seguro que Cristo se acordó de ti. Antes de ir a la cruz, Cristo clamaba por tu salvación, clamaba porque tú estuvieras bien. A mí eso me emociona. Saber que estamos en el corazón del Señor, que aún en el mismo momento en que iba a morir se acordaba de nosotros. Eso a mí me mueve. Y por eso es que yo quiero enseñarle a esta iglesia, así se me juzgue y se me critique, la importancia de adorar a Dios como Él se merece. Un pensamiento, yo soy el hombre de los pensamientos. Me gusta escribir mis pensamientos porque uno en el momento le vienen cosas bonitas a la mente y si uno no las escribe pues se van, pero si escriben quedan ahí plasmadas, ¿verdad? Hasta el último instante de su vida, el Señor Jesús se acordó de todos los santos que creyeron en Él. Vuelvo y repito, hasta el último instante de su vida, el Señor Jesús se acordó de todos los santos que creyeron en Él. El deleite del Señor está en todos aquellos que le aman y esperan su venida. Mira, iglesia, a partir de este domingo, el Señor va a mirar desde el cielo a esta casa. Porque esta casa va a aprender a adorar. Así sea a las fuerzas, pero va a aprender a adorar. Y el Señor va a empezar a mirar a esta iglesia y va a empezar a amarla, porque le está dando el lugar que Él se merece. Voy a leer un punto más, son 8, pero pues el tiempo se va, usted tiene que ir, yo también. Voy a leer el tercero y sigo después. Antes de ir a la cruz, Jesús rechazó a todos los idólatras. Mire, hermano, cuán peligrosa es la idolatría. Mire, hermano, a ver si usted tiene el valor de hablar con su familia y de decirle que la idolatría Dios la detesta. Salmo 16, versículo 4. Hoy versículo a versículo. ¿Qué dijo Jesús allá en el huerto cuando oraba? Primero se acordó con alegría de nosotros, pero después dijo: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente o diligentes a otro Dios. Mire que ese Dios está con ¿qué? Con minúscula. ¿De qué está hablando? De ídolos, de imágenes. Dice el Señor que los dolores de aquellos se les multiplicarán por idólatras, por adorar imágenes. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y el Señor dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre. ¿Qué está diciendo? No participaré de sus ofrendas, ni de sus sacrificios, ni de nada que pretendan traer o honrarme o honrar a mi Padre. No las aceptaré. Y escuche: ni en mis labios tomaré sus nombres. Ni siquiera Dios los nombra. El idólatra es una persona totalmente desconocida al Señor. Dios no quiere saber nada del idólatra. Dios aborrece al idólatra y lo desecha. Nunca aceptará nada de ellos, ni mucho menos orará por ellos. Recuerda que Jesús oró por nosotros. De un idólatra jamás el Señor levantará una plegaria. La idolatría consume. La adoración a Dios produce vida y vida eterna. Amén y amén. Aleluya. Un aplauso grande al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube.
Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.